vamos a ver nuevamente una forma metafórica en la que habla Judas, y será precisamente nuestra segunda parte de la descripción de los apóstatas. Entonces vamos a ir al texto que tenemos para el día de hoy. Dice así la bendita palabra del Señor. Estos son manchas en vuestros agapes. ¿Quiénes? Los que ha venido hablando Judas. Estos soñadores, estos que son rebeldes, estos que desconocen las autoridades superiores, estos que mancillan la carne, estos que no respetan nada ni a nadie. Esos es que venimos hablando. Ahora Judas dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Comiendo impúdicamente con vosotros, se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Fieras ondas del mar, que espuman su propia vergüenza. Estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Amén. Amén. Al principio, cuando orábamos por este tiempo, él expresaba al Señor el sentimiento de zozobra que a veces embarga al predicador, que haya en la escritura una viva descripción de cómo son los falsos maestros y cómo son los apóstatas. Y a pesar de esa clara advertencia, no solamente en una parte, sino en muchos lugares de la escritura, que hoy vamos a comenzar con el libro de Judas, estos 2 versículos. Luego vamos a terminar desde segunda de Pedro, capítulo 2, y nos vamos a dar cuenta cómo aún Pedro hablaba en un lenguaje tan parecido a Judas, y nos muestra claramente el carácter de los falsos maestros y de los apóstatas, clarísimo. Uno dice, ¿cómo si el Señor habla tan claro en la escritura, pueden las personas caer presas de este tipo de personas? Entonces no es tanto que la gente caiga presa de ellos, sino que las personas han renunciado a creer la verdad, más bien abrazan la mentira y conscientemente saben qué tipo de personas son estas, pero porque les ofrece lo que quieren, los aceptan. La radiografía que hoy vamos a dar es clara. Si alguien tenía dudas acerca de qué es un apóstata, hoy va a tenerlo completamente claro, porque la forma en que lo expresa Judas es una cosa escalofriantemente clara, y va a ser muy fácil y va a ser muy sencillo podernos identificar a lo que sucede el día de hoy en tantas congregaciones y en tantos lugares. La pregunta del millón es, ¿apóstatas? ¿Falsos maestros? Esta es la forma en la que viene hablando precisamente Judas en su carta. ¿Cómo ha venido hablando él? Él ha venido diciendo que son hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de Dios, que niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, que son soñadores, que mancillan la carne, que rechazan la autoridad y que blasfeman a las potestades superiores. El día de hoy va a continuar precisamente el escritor de la carta con 5 representaciones. Esas 5 representaciones las vamos a ver claramente en los versos 12 y 13. Y son 5 metáforas de los falsos maestros y de los apóstatas. Ahora, él va a usar las metáforas como un recurso literario para poder ilustrar la idea que él está dando. No está hablando de manera literal diciendo que ellos son esto, aquello o lo otro, sino que es un mecanismo, un recurso literario para que entendamos algunas características de estas personas. Un ejemplo es el Señor Jesús. El Señor Jesús habló muchas cosas acerca de él, pero para que entendiéramos verdades espirituales, las habló en forma de metáforas, no de manera literal, sino de manera simbólica. Por ejemplo, yo soy el pan de vida. Él es un ser humano, no es un pan. Yo soy esa bebida, esa agua que calma la sed. Maravilloso. Y vamos a ver un texto respecto a esto el día de hoy. Pero él no es agua, él es un ser humano y es Dios. Pero él usa esas formas de expresarse
para que entendamos que Él puede calmar la sed espiritual que tenemos y puede calmar nuestra hambre, como lo dicen las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Entonces, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Son formas en que Judas va a hablar para ilustrar y para iluminarnos en esto. El propósito de las metáforas es aclarar una idea y no crear confusión. Pero al hablar en metáforas, no se está hablando de manera literal, vuelvo a aclarar, sino que se está echando mano de una herramienta para ilustrar las ideas. ¿Cuáles son esas 5 metáforas que él va a usar? Estos son manchas en vuestros ágapes, nubes sin agua, árboles otoñales, fieras ondas del mar y estrellas errantes. Y cada vez que dice una de estas metáforas, dice por qué lo llama así. Dice, estos son manchas en vuestros ágapes. Vamos a explicar lo que era un ágape, una cena. Y dice que comiendo impúdicamente con nosotros se apacientan a sí mismos. Entonces él habla de la metáfora y lo que hacía mal el apóstol. Nubes sin aguas, llevados de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados, fieras ondas del mar. No se preocupen que voy a explicar eso porque de pronto es conocido que es una mancha en los ágapes, que es una nube sin agua, que es un árbol otoñal, pero ustedes escuchan el término fieras ondas del mar y uno dice, ¿qué será? Lo vamos a explicar. Y lo que dice el texto es que espuman su propia vergüenza y finalmente estrellas errantes, para las cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esa va a ser nuestra carta de navegación el día de hoy con lo que tenemos de porción de estudio. Y vamos a ir a la primera de estas 5 metáforas que ahora va a usar Judas para seguirnos hablando, vuelvo y repito, seguirnos hablando. No va a comenzar un tema, él va a seguir hablando de cómo es el carácter, o bueno, la ausencia más bien de carácter de los apóstatas y de los falsos maestros. Y lo primero que dice es de estas 5 metáforas que continúan hablando de las características de estos hombres impíos, como también los llama en el texto hombres impíos, es que son manchas en vuestros ágapes. Y esto es importantísimo que nosotros lo podamos de alguna manera contextualizar. ¿Qué era un ágape? El ágape, del griego amor, era la comida. Voy a hablarles de lo que significaban esos compartires llamados ágapes en la iglesia del primer siglo. ¿Ok? Ágape, del griego amor, era la comida de amor que hacían entre sí los primeros cristianos en sus reuniones para cimentar la concordia, la comunión, la coinonía y la unión entre los miembros del mismo cuerpo, y para restablecer por lo menos dentro de la iglesia la fraternidad. Fraternidad que se veía destruida en oportunidades en la sociedad civil por la desigualdad de las condiciones. El hecho de que en el primer siglo hubiese tantas diferencias sociales entre pobres y ricos, diferencias marcadas de género, donde los hombres aprendían y las mujeres no podían aprender, marcadas diferencias entre libres y esclavos, marcadas diferencias entre gente mayor y jovencitos o niños. Nosotros nos vamos a dar cuenta, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla acerca de lo que sucede en el aposento alto en Pentecostés. Esto lo vamos a ver el domingo, Dios mediante, en la predicación. Él habla de que se está cumpliendo una profecía, y que es lo que dijo el profeta Joel, que en los posteriores tiempos se derramaría el Espíritu sobre toda carne. Y él empieza a hablar de que los jóvenes verán visiones, los ancianos soñarán sueños, que descenderá el Espíritu Santo sobre los siervos y las siervas, sobre hombres y mujeres. Y más adelante en todo el Nuevo Testamento vamos a darnos cuenta que no va a haber diferencia entre el esclavo y el libre. Y nos vamos a dar cuenta que el evangelio y el cristianismo trae una revolución social tremenda, porque la sociedad del primer siglo era una sociedad segmentada y muy resquebrajada en lo social, porque las personas tenían diferencias de género, sociales, culturales, religiosas,
porque eran libres o esclavos, porque tenían más plata o tenían menos plata. Pues esto no iba a afectar a la iglesia. Esto no iba a permear la iglesia. Y en la iglesia había un momento donde se predicaba la escritura. Había un momento donde se recogían las ofrendas para sostener a la iglesia, donde se cantaban todos juntos, donde adoraban todos juntos. Pero al final de las reuniones siempre había una cena donde todos compartían y todos eran iguales en esa mesa. No importaban si eran hombres o mujeres, si eran jóvenes o ancianos, si eran libres o esclavos. No importaba la diferencia que hubiese. Todos en esa mesa eran iguales, eran hermanos en Cristo. Cuando Judas habla de que los apóstatas son manchas en vuestros ágapes, están diciendo que son los que se tiran esa comunión, que son los que dañan esa comunión. Y por eso es interesante que nosotros tengamos en cuenta algunos términos y algunas situaciones importantes para entender el texto. Cuando habla de estos son manchas en vuestros ágapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos, se refiere a lo siguiente. El término manchas en el griego original se refiere a una palabra que significa espilades, que se dice espilades en el griego original. Y esto significa, o era la manera en que llamaban a las rocas marinas que se encontraban ocultas en el mar y que presentaban problemas a los barcos que navegaban, porque se convertían en una oportunidad para que el barco se estrellara, para que se abriera un hueco en la embarcación y la embarcación se hundiera y naufragara. Entonces, la manera en que Judas llama a estos hombres al decirles manchas en vuestros ágapes, está hablando de gente que encubiertamente se ha metido a la congregación, como también ya lo ha dicho más adelante, pero que sus intenciones son lesionar y lastimar al cuerpo de Cristo. Ellos se han metido encubiertamente, ellos se han metido solapadamente en el cuerpo de Cristo. Ellos están haciendo esto y es algo terrible, es algo terrible. Dice entonces la escritura que son manchas en sus ágapes, en ese tiempo de congregación importantísimo que había al interior de la iglesia. Esta gente se quiere presentar como que son hermanos en la fe, que son personas que están reinteresadas en el asunto, pero que lastimosamente tienen otras intenciones. Las intenciones son las de lesionar al cuerpo de Cristo. Y esto es impresionante. En la iglesia son los unos y los otros los que nos debemos relacionar y tener comunión, Ahora, hemos explicado lo que significaban los ágapes, ¿no? Hemos dicho que son reuniones donde se compartían mientras se cenaba. Se aprovechaban estos momentos para compartir con las personas, conocer a las personas, conocer a tu hermano en la fe, conocer con las personas que tú te congregas. Pero estas personas que son manchas en los ágapes y que dice Judas que lo único que hacen es comer impúdicamente. El término impúdico significa sin respeto, el tratar de engañar, el tratar de meterse solapadamente, el tratar de hacer algo en contra de la iglesia y lesionarlo. Eso es algo gravísimo, y eso es algo que significa que ellos no tenían respeto por la iglesia. Pues si no tienen respeto de Dios, mucho menos van a tener respeto del cuerpo de Cristo. Y el objetivo de la cena y de estos ágapes era compartir unos con otros, pero ellos lo que hacen es aprovechar estos momentos para contaminar a los hermanos en la fe, mostrar su estilo de vida inmoral. Y ellos no tienen ningún interés, escúchenme bien, no tienen ningún interés en conocer a las personas que están en la congregación. Son personas que sencillamente, como dice el texto, se apacientan a sí mismas. Se apacientan a sí mismas. Y aquí yo no estoy hablando solamente del que está en el púlpito. También voy a estar hablando de los que están abajo del púlpito.
No estoy hablando solamente del falso maestro, estoy hablando de la persona, el asistente nominal a una iglesia, que va a la iglesia, pero que aunque por fuera supuestamente es espiritual, por dentro es una persona totalmente carnal. Una persona que no le interesa para nada conocer al hermano que tiene al lado, porque de hecho, en lo profundo de su corazón, ni lo considera su hermano. Son personas, vuelvo y repito, que están engañando al cuerpo de Cristo. Pero para yo poderles hablar un poco de lo que hacen ellos mal, a mí me gustaría hablarles de lo que significa la congregación. ¿Qué significa congregarse? Porque hay personas que piensan que congregarse es ir y recibir una predicación, ya sea online o sea presencial, venir, recibir la predicación, escuchar el mensaje, intelectualmente entender lo que se recibió y listo, se despiden y se van. Y pueden pasar así perfectamente 10, 20, 30 años en la iglesia local y decir que se han congregado y nunca conocer a nadie de la congregación, nunca compartir con nadie de la iglesia. Nunca orar por un hermano, nunca llevar las cargas de los unos, nunca llorar con el que llora, nunca gozarse con el que se goza. Y eso no es congregación. Congregación no es que yo cada 8 días me conecte o asista a un lugar para aprender. No, la congregación es mucho más que eso. Porque eso que tú aprendes debe redundar en tu vida y tú debes crecer. Lo vamos a ver también en esta predicación. Y aún tu crecimiento se debe ver reflejado en tu relación con tus hermanos en la fe. Tú tienes comunión con ellos. No es que te la pases todos los días de la mano cogidos de ellos, no. Pero hablamos de que se vuelven unas personas muy importantes en tu vida. Hay algunas personas que usan el término, es que son casasolas. Esos son muchas personas a veces. Las personas que no se dan la oportunidad de abrirse a sus hermanos en la fe. ¿Cuántas personas pueden orar por ti, por una situación importante que estás pasando? ¿Cuántas personas pueden ayudarte en un consejo o en abordar un tema de tu vida de manera sabia? Eso es lo que hace la congregación. La congregación, de hecho, nos blinda, nos guarda de este mundo caído. Es muy difícil vivir un cristianismo solos, mis hermanos. Necesitamos de nuestros hermanos en la fe. De hecho, el término hermano en la fe no es solo un término, es una verdad. Yo tengo más cosas en común con mi hermano en la fe de aquí de Jamundí, que está en la iglesia, que compartimos la fe, que somos hijos de un mismo Padre Celestial, que tenemos un mismo espíritu y que tenemos un mismo propósito en nuestra vida, que muchas veces con mis hermanos de sangre, que ni siquiera han querido consagrar sus vidas al Señor. Entonces imagínense esto en todo lo que redunda. Entonces, para ver lo grave de las acciones de estos que son manchas en los ágapes, tenemos que hablar de qué es congregarse. Tenemos que hablar de por qué es tan importante que nosotros podamos asistir a la iglesia. Y mis hermanos, primero hay que hacer una claridad con lo que no es. La iglesia no es un cine o no es un parque donde tú vienes, consumes un producto, criticas como bueno o malo el espectáculo y no te relacionas verdaderamente con nadie. No, eso no es la iglesia. La iglesia tampoco es un parque, un lugar donde no te relacionas con nadie, no tienes la necesidad de relacionarse con nadie, porque tu supuesto es recibir y no dar. No va a un cine y uno va a un parque a recibir, pero nunca dar. Sencillamente tú cumples con el requisito que es comprar tu boleta y de ahí en adelante lo que quieres es disfrutar. No te comprometes permanentemente con nadie ni con nada en ese lugar, sino que sacas de él, de ese lugar, solo lo mejor para ti y te vas luego. Eso es lo que hace uno cuando va a un parque, cuando va a un cine. Eso no es la iglesia. La iglesia necesita que tú te comprometas con la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo. La iglesia es la novia de Cristo, dice la Escritura. Y por eso tenemos que aclarar lo que no es congregarse, lo que no es iglesia en primera instancia. Ahora, en segunda instancia, sí expliquemos qué es congregarse. Porque escúchenme bien, una de las características de los apóstatas es que ellos se apacientan a sí mismos.
Cuando una persona va a la iglesia, no solo a recibir de parte de Dios, sino a enriquecer a otros con su propia vida. Lo hablábamos cuando hablábamos de los dones el día domingo en la iglesia. Hablábamos de que uno recibía un don para edificar la iglesia. O sea, yo recibo un don para darlo a la iglesia, para bendecir a la iglesia con ese don. Entonces, mis hermanos, un apóstata, un falso maestro, nunca está pensando en darse a los demás. Siempre está pensando en qué puedo tomar para mí, qué les puedo quitar. De hecho, de esa manera termina el cierre del verso 16 de Judas, donde dice que estos falsos maestros le engolosinan el oído a las personas para sacar de ellas provecho. Eso es lo que hace un apóstata, eso es lo que hace un falso maestro. Siempre está buscando sacar tajada para él. Él no tiene el deseo de servir, sino que le sirvan. Lo que pasa es que son muy audaces, son tan mentirosos y son lobos rapaces disfrazados de tal manera que hacen parecer que le están sirviendo a la comunidad, pero lo que están haciendo es sacar provecho de la comunidad. Entonces, mis hermanos, ¿qué es congregarse? ¿Cuál es el propósito de la congregación? Bueno, tenemos que estudiarlo el día de hoy. Hebreos 10, del 24 al 25, nos habla que uno se congrega, que no deje de congregarse como muchos tienen por costumbre, porque en la congregación nos estimulamos al amor y a las buenas obras. Al amor unos con otros y a las buenas obras es que cuando tú te congregas, tú te animas a vivir en santidad. Cuando tú vives rodeado de gente impía, cuando vives rodeada de mundanos, cuando vives rodeado de personas que les da igual 5 que 50, que les da igual fornicar, que les da igual mentir, que les da igual robar, que de hecho justifican sus actos, ¿cómo tú te vas a ver motivado a vivir en santidad? Pero cuando tú vives, cuando tú te congregas realmente, cuando pasas tiempo con tus hermanos en la fe, vas a darte cuenta de las bendiciones que hay en vivir para Dios. Ahora, al vivir en comunidad, también vas a poder tener la oportunidad de que tu hermano, tu hermana te exhorte, te anime, te consuele, pero a veces también te llame la atención cuando estés haciendo cosas incorrectas. Los apóstatas realmente no se congregan porque a ellos van. Ellos aparentan de que están allí, pero su corazón no está allí. Acuérdense que lo que quieren es lesionar al cuerpo de Cristo. Y a ellos lo que menos les interesa es que alguien los cuestione, que alguien los evalúe. O sea, nadie los puede evaluar. Y dice el mismo libro de Hebreos en el verso 25 del capítulo 10, y tanto más cuando vemos que el día del Señor se acerca, mientras el Señor vuelve por segunda vez, que el Señor nos encuentre congregándonos, que el Señor nos encuentre asistiendo a la iglesia, que nos encuentre edificándonos entre nosotros, amándonos entre nosotros, exhortándonos entre nosotros, consolándonos entre nosotros. De acuerdo al contexto, entonces el congregarnos nos ayuda, uno, a estar firmes en la profesión de nuestra fe. Nos ayuda a examinarnos a nosotros mismos y comprobar que realmente somos creyentes. Porque todo el tiempo me están predicando, todo el tiempo están evaluando y yo puedo tener la oportunidad de comparar lo que están diciendo en el púlpito con mi vida. Y yo puedo saber a ciencia cierta si soy o no soy un creyente. Ahora, el que tú vengas cada domingo, cada lunes, que estés en uno de los espacios de capacitación, muestra que deseas ser edificado. Pero el hecho no es que entre por un oído y salga por otro, sino que de tu intelecto baje a tu corazón y ames la doctrina al punto de que la aplicas y la vives. Esto es ortodoxia, esto es ortopatía y hacerlo es la ortopraxis, la práctica. Es decir, que son de una fe auténtica. Así termina el libro de Hebreos en el capítulo 10. Nosotros no somos de los que retrocedemos a perdición, sino de los que tenemos fe, la preservación del alma. Entonces, mis hermanos, es evidente que congregarnos, literalmente, o sea, ir a una iglesia cada 8 días, el asistir a una iglesia cada 8 días, no es determinante para que una persona sea verdaderamente salva.
Son los propósitos de su congregación los que determinan si verdaderamente es un creyente o no. Hay muchos que se congregan con frecuencia y lo hacen con los motivos equivocados. Vanagloria, amor por las cosas terrenales, algunos esperando que Dios pague su asistencia con bendiciones, bendiciones materiales o religiosas. Entonces, la forma más buena y correcta de examinarnos a nosotros mismos es nuestra disposición a obedecer la palabra de Dios, a pesar de nuestros errores, nuestras debilidades, y parte de sus mandamientos para nosotros es congregarnos. Entonces, miren todo lo que devela y refleja la verdadera congregación. La verdadera congregación, el tener contacto con otros hermanos en la fe, hermanos imperfectos, hermanos que a veces se pueden equivocar, que son falibles, nos va a dar la oportunidad de poder ¿qué? Tener paciencia, perdonar, dar nuevas oportunidades. Pero eso en el sentido negativo. Ahora, en el sentido positivo, aprendes de otros hermanos. Los otros hermanos te enseñan aún cosas en las que les han salido bien en su administración de finanzas, en su manera de administrar la casa, en su forma de llevar su relación sentimental, cómo enseñan a sus hijos de manera bíblica, todo esto, o sea, las posibilidades son infinitas a la hora de congregarnos verdaderamente. Pero si tú vas a la iglesia y siempre que vas tienes el corazón cerrado y no se lo abres a nadie, no eres una persona que está realmente congregándose. Entonces, la mejor forma de examinarnos a nosotros mismos es nuestra disposición, por un lado, a obedecer la palabra de Dios, a pesar de nuestros errores y debilidades, y parte de sus mandamientos para nosotros es congregarse. También nos congregamos para adorar y glorificar a Dios junto con otras personas. Al igual que nosotros, esas personas están agradecidos con Dios por su salvación. Orar a Dios en unidad, para ser edificados e instruidos por medio de la exposición de la palabra y para poder compartir con familias y amigos que no conocen al Señor las buenas nuevas del Evangelio. Todo esto sucede a la hora de congregarnos, mis hermanos. Pero lastimosamente estas personas, estos apóstatas, lastimosamente no están buscando el bien común, sino el bien particular, porque ellos se quieren apacentar a sí mismos. Ellos se quieren apacentar a sí mismos, solo quieren buscar bajada para ellos, solo quieren buscar el bienestar de ellos y realmente no están dispuestos a darse a los demás. La segunda ilustración o la segunda metáfora que usa el texto y el autor es nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos. Y antes de cualquier otra explicación, yo quiero que meditemos en la incoherencia que es una nube sin agua. Quiero que ustedes un momento analicen eso. O sea, ¿es posible una nube sin agua? Aquí está lo fuerte de la declaración de Judas. Esta metáfora es impresionante porque lo que está hablando es que es imposible que haya un creyente con esta actitud. Porque una nube sin agua, miren, les tengo noticias, y creo que eso todos ustedes lo saben. El agua se presenta en estado, bueno, las tres presentaciones más normales del agua, porque creo que hay otras, son en estado sólido, líquido y gaseoso. Y las nubes están compuestas de agua. Y en su estado gaseoso, ahí están las nubes. Luego se enfría el ambiente y el clima, ese estado gaseoso se convierte en líquido. Y cuando el frío es extremo, cae granizo, es decir, sólido. Entonces, cuando uno ve una nube, uno se está imaginando es agua en un estado gaseoso. Al punto de que el mismo Señor Jesús nos habla en la Escritura lo siguiente. Lucas, capítulo 12, verso 54. Decía también el Señor Jesús a las multitudes: cuando veis la nube que sale del poniente, luego decís, agua viene, y así sucede. Aún en la Biblia vemos este fenómeno. El fenómeno de que una persona sabe que si hay una nube, es que hay agua en estado gaseoso, ¿ok? Pero aquí es la cuestión del término, nube sin agua. Ahora,
lo tremendo del asunto es que no es la única parte donde se usa este término. En Proverbios capítulo 25, verso 14 se habla de que hay personas que como nubes como nubes y vientos sin lluvia, así es el hombre que se jacta de falta de liberalidad. Es decir, se está usando la misma metáfora en otra parte para hablar de las características de un hombre falso. De un hombre falso. Una nube sin agua. Ahora, el agua es importantísima, mis hermanos, en el texto. Miren cómo habla de diferente el Señor Jesús cuando se habla precisamente de quién es Él. Cuando Él habla de sí mismo, en Juan 7:37, Él dice, en el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo el Señor del Espíritu que habían de recibir los que creyeran en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Y acá en este texto, mis hermanos, vemos algo tremendo. ¿Por qué un apóstata no tiene nada que ofrecer? Porque eso es una nube sin agua. Una nube sin agua es alguien que no tiene que ofrecerle a las personas. Imagínense un apóstata, un falso maestro, parado en un púlpito, diciendo que le puede ofrecer a las personas muchas cosas, pero está seco por dentro. Ahora, la pregunta del millón es ¿por qué un falso maestro, un apóstata está seco y no puede, con su enseñanza y con su estilo de vida, no puede calmar la sed de las personas que lo escuchan? Primero que todo, un falso maestro, un apóstata, se promueve a sí mismo. Siempre un falso maestro y siempre un apóstata, una persona que asiste a una iglesia y que no tiene verdadera fe, sino que es un engañador, nunca promoverán a Dios en sus vidas, siempre se promoverán a sí mismos. Entonces, por eso, al promoverse a sí mismos, ningún ser humano puede calmar la sed espiritual de otro ser humano. Ningún ser humano puede calmar el hambre de otro ser humano, espiritualmente hablando. Entonces la pregunta es, ¿por qué un apóstata no tiene nada que ofrecer? Sencillo. Dice la Escritura, si alguno tiene sed, venga a mí y beba, hablando el Señor Jesús de sí mismo. Pero luego él hace una promesa y dice, el que cree en mí, está hablando de un creyente, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Un creyente sí puede calmar la sed espiritual, por ejemplo, de sus hijos al predicarles de Cristo, porque no se promueve a sí mismo y predica la palabra de Dios, predica al Cristo en el cual él ha creído. Un pastor que verdaderamente es un creyente, que es un verdadero siervo de Dios, no se promueve a sí mismo. Lo que hace es exaltar a Cristo y por eso tiene el agua que ha calmado la sed de su propia vida y puede calmar la sed de otras personas. Pero el Señor habla y dice, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, pero aún señala cuándo esa promesa se haría efectiva. Y dice, esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Él está diciendo que la venida del Espíritu Santo es la que va a capacitar a las personas para que ríos de agua viva corran de ellos. No van a ser nubes sin agua, sino van a ser personas que los ríos del Espíritu fluyen en ellos y por esa razón tienen que ofrecerle a los demás. A los demás les ofrecen la palabra bendita de Dios, el mensaje del Evangelio, y a través de ese mensaje pueden calmar la sed. Porque un apóstata no tiene nada que ofrecerle a los demás, porque no puede calmar la sed espiritual de los demás, porque un apóstata no ha nacido de nuevo. Y un apóstata al no nacer de nuevo, eso significa que no tiene al Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, no puede creer en el Señor Jesús. Y si no cree en el Señor Jesús, no es un creyente. Más adelante vamos a leer en el verso 19 algo acerca de los apóstatas. Y dicen esto, estos son los que causan divisiones, los sensuales, que no tienen al Espíritu, que no tienen al Espíritu. Un apóstata nunca ha tenido la presencia del Espíritu Santo y por eso es una nube sin agua.
Tercera metáfora, árboles otoñales. Yo creo que ustedes han visto un árbol otoñal. Han visto cómo en la primavera el árbol tiene hojas, está verde, mejor dicho, se ve la vida en ese árbol. Pero un árbol otoñal se habla de que por el fenómeno de la estación que están viviendo, se le caen las hojas. Ahora, no hay nada negativo en un árbol otoñal, pero si un árbol permanece toda su vida en ese estado, ahí sí hay algo. Y el texto no nos está hablando solamente de árboles otoñales, sino que está diciendo un árbol sin hojas, sin fruto, 2 veces muerto y desarraigado. Así son los apóstatas. Son árboles secos, muertos, sin fruto y sin raíces, porque eso significa desarraigados, sin hoja, sin frutos, sin capacidad de brindar sombra. O sea, miren, imagínense la gente con sed de Dios, que un falso maestro, que un apóstata, ¿qué le puede ofrecer? Imagínense una persona que está anhelando tener el carácter del Señor, el fruto del Espíritu Santo. ¿Qué le puede ofrecer una persona sin carácter? Imagínense una persona que está necesitando sombra al inclemente sol del mundo, que se lo quiere comer vivo. ¿Cómo se puede refugiar en un árbol otoñal que no le puede ofrecer sombra? Ahora, cuando dice que es un árbol muerto 2 veces, se está refiriendo a los árboles que mueren 2 veces. Mueren cuando se secan y también cuando son desarraigados de la tierra. Eso son los apóstatas. Están muertos y desarraigados, sin una raíz. Parece impresionante cómo en Juan 15 el Señor dice: yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Todo pámpano que permanece en mí llevará fruto. ¿Qué es lo que le permite llevar fruto al pámpano, a la ramita que está unida a la vid, al árbol que es Jesús? Lo que le permite dar fruto o llevar fruto es estar conectado a Jesús. Estos apóstatas están desconectados de Jesús, están desconectados de Dios, no tienen raíces. Eso es lo que significa. Ellos no están arraigados en Dios y por esa razón no tienen vida en sí mismos. Eso es lo impresionante. Miren la diferencia entre un verdadero creyente y un apóstata. Salmo 1, el verso 1: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de noche. Y dice el verso 3, lo dejé aquí en esta fotografía tan bonita: será como árbol plantado junto a corrientes de agua. Todo lo que hace prosperará. Si nosotros damos fruto como verdaderos cristianos, es porque estamos arraigados en Dios. Si una persona lleva mucho tiempo en la iglesia y no da fruto, y no crece en su carácter, y no crece en ser más parecido a Jesús, sino que es la misma persona, lleva 10 años de cristiano y es la misma persona de hace 10 años, con los mismos pecados, con los mismos errores, con los mismos tropiezos, en nada ha cambiado. Esa persona no ha nacido de nuevo. Esa persona sencillamente no ha nacido de nuevo, porque una persona en la cual habita el Espíritu Santo en su vida, Jesús ha venido a su vida, es una persona que cambia. No nos quedemos solamente con el haber nacido de nuevo, sino que una persona que nace de nuevo también crece espiritualmente. Entonces, esto es que lo tengamos muy en cuenta, mis hermanos. Ahora, hay que hacer esta clase de aclaraciones, porque estamos en una época donde muchos en muchos lugares dicen que dar fruto o llevar fruto es invitar mucha gente a la iglesia. Dar fruto es dar ofrendas. Dar fruto es tener muchos dones y ejecutarlos y ejercitarlos en la iglesia. A eso han llamado fruto. Número de personas en la iglesia, cantidades de dinero dadas en las congregaciones, o número de talentos y de dones que tiene una persona. Nada de eso es el fruto del que está hablando acá.
De hecho, cuando el Señor dice en la Escritura, Mateo 7:19, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego, así que por sus frutos los conoceréis. Ustedes leen ese texto completo. Ese texto no está hablando de número de personas en la iglesia. Ese texto no está hablando de cantidad de dinero que se dé en la iglesia, ni tampoco está hablando de la gran cantidad de dones y de talentos que tiene una persona dentro de la congregación. Cuando el Señor Jesús toca Mateo capítulo 7, está hablando del carácter del cristiano. Está hablando del carácter del creyente. Y mis hermanos, es muy diferente el carácter a los dones. El hombre de Dios se conoce por su fruto y no por sus dones. El hombre de Dios es conocido por lo que él es, no por lo que él hace. Ay, tan bonito que predica. Ay, tan bonito que enseña. Ay, tan bonito que canta. Ay, sanó al enfermo. Ay, levantó al muerto. Todos esos son dones. Como le decían, no me acuerdo a quién era, un pastor, le decían, pastor, usted es un siervo de Dios. Y él le decía a esta persona, dígale a mi esposa quién soy yo. Ella sí me conoce. Entonces lo dijo un pastor a una persona que lo abordó luego de que va a predicar. Ay, ¿cómo predica usted? Bonito, es que usted es un siervo de Dios. Y él le dijo palabras más, palabras menos. Tú conoces lo que acabas de ver, que hay una predicación expositiva, que es bíblica, pero tú no puedes llegar a esa conclusión porque prediqué bien. Tú también tienes que ver mi vida en general. Pregúntale a mi esposa y te vas a dar cuenta, va a tener una radiografía de quién realmente soy. Porque el hombre de Dios es conocido por lo que es y no por lo que hace. Los actos milagrosos pueden ser imitados por muchas personas, inclusive por el diablo. Que una persona hable bonito durante una hora en un púlpito, eso lo puede hacer cualquiera. Que una persona sane enfermos, dice la palabra, que vendrán muchos en nombre de Satanás, con muchas señales milagrosas. No vayamos tan lejos. Los magos en Egipto que servían a Faraón, no convirtieron también sus varas en serpientes. Entonces nos vamos a quedar nosotros con el hecho de que, ¿qué dones los que tiene? Uy, ¿cómo da de plata en la iglesia? Uy, no, tremendo este hombre, ¿cómo trae de gente a la iglesia? Eso no está hablando la escritura. Cuando la Biblia habla de fruto, está hablando de que el Señor cambió la vida de esa persona. Gálatas 5:22 dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, y ahí faltan varios, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley, dice la Escritura. Mis hermanos, lo que está describiendo el apóstol Pablo en Gálatas, ¿saben qué es? El carácter de Cristo. Cristo tiene el carácter perfecto. Estas 9 características del fruto del Espíritu Santo las tenía el Señor Jesús. Pero un apóstata, un falso maestro, no puede dar fruto por la sencilla razón de, ¿por qué no puede dar fruto un apóstata? Mis hermanos, porque un apóstata es estéril. No puede dar fruto, es estéril. No puede dar fruto. Son incapaces de nutrir y de alimentar. No pueden brindar en alguna forma vida porque están muertos espiritualmente. No han nacido de nuevo. Entonces no pueden ofrecer nada de esto, mis hermanos. Ahora el término, y en esto quiero hacer énfasis, porque ya se los nombré, pero quiero hacer un poco de énfasis. Cuando dice desarraigados, es que no poseen raíces, no están injertados en la vida verdadera, por ello no tienen vida, pues la vida de Dios no está en ellos. Desarraigados significa cortados de raíz, y la raíz es Cristo, por ello no pueden dar fruto, y el fruto es el crecimiento del creyente. A partir del momento en que nace de nuevo y muestra poco a poco el carácter de Cristo en su vida y crece en el camino de la santidad. Por eso es que Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Una persona que va domingo tras domingo a la iglesia, que lleva años congregándose en la iglesia y a pesar de tener las mejores condiciones, de dársele las mejores predicaciones, de haber contado con el mejor cuidado, de haber recibido de primera mano
la doctrina que se acoge a las escrituras y ha tenido pastores que realmente no tienen estas características de apóstatas ni de falsos maestros, y a pesar de recibir lo mejor, da lo peor, está evidenciando que no es un verdadero creyente. Alguien que no da fruto en la iglesia estará evidenciando su apostasía. Y vuelvo y repito, ¿qué es dar fruto? Que poco a poco su carácter es el del Señor Jesucristo. Poco a poco su carácter es el del Señor Jesucristo. Ahora viene uno de los términos que es un poco desconocido para todo. Fieras ondas del mar. Dice Judas, fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza. ¿Qué es una fiera onda del mar? Mis hermanos, se le llama así al fenómeno en que la fuerza del mar arroja a la orilla, a la playa, toda la basura que hay en su interior. Ahora, ustedes dirán, bueno, en un texto escrito en el primer siglo no había la contaminación ambiental que hay al día de hoy. Sí, es verdad, no había contaminación, no había pues esto como en la fotografía que estamos viendo, ese poco de basura. Pero una fiera onda del mar está hablando de sacar fuera su propia vergüenza, está hablando de que era el fenómeno en que las olas traían a la playa restos de lodo, de madera, de desperdicios naturales que desarrolla el mismo mar, porque el mar es un ecosistema viviente que también tiene desechos naturales. No hablemos de basura artificial como al día de hoy. Entonces, cuando se habla de fieras ondas del mar, la onda del mar que está hablando el texto es ese movimiento en que el mar saca su basura a la playa. Pero cuando habla de fiera, está hablando de lo rudo, de lo fuerte, de lo dramático, de lo impactante, de lo poderoso que es ese movimiento. Cualquier persona, si está en la playa y sale una ola de esas y saca un palo, un trozo de palo, un poco de barro, lo más seguro es que lo va a lastimar y se lo va a llevar por delante. Eso es de lo que está hablando el texto. O sea, más o menos estoy contextualizando lo que significa para poder entender de qué se trata. Bueno, ¿de qué se trata, mis hermanos? Se trata de que un falso maestro y un apóstata siempre querrá esconder su basura. Y por eso la fotografía de esconder la basura debajo del tapete. Una persona que no ha nacido de nuevo, una persona que no es verdaderamente creyente, no va a reconocer que tiene problemas, no va a reconocer que se equivoca, no va a reconocer que necesita de Dios, que está mal, lo va a reconocer. Entonces, por esa razón, como no hay reconocimiento, en algún momento en que estalla, que mejor dicho, se exaspera, va a sacar toda esa basura, va a ser evidente, no es un verdadero creyente, sino que es un apóstata. Digámoslo de la siguiente manera. Algún día se hará evidente toda la basura que hay en el corazón del falso maestro y caerá sin piedad esa basura sobre aquellos que ciegamente le han seguido. Su corazón torcido y malvado ya no podrá ser ocultado para siempre. Así como son de incapaces de dar fruto espiritual, por no poseer al Espíritu Santo, darán el fruto de su carne. El fruto de su carne será corrupción, y el fruto de la corrupción solo trae condenación. Solo trae condenación. Entonces, mis hermanos, las consecuencias de tomar una mala decisión suelen ser devastadoras. Y aquí estoy hablando a los que siguen a estos falsos maestros. Porque tarde o temprano se cumplirá el dicho de mi abuelita. Mal le paga el diablo los que bien le sirven. Siempre una persona va a tomar de su propio veneno cuando ha seguido un falso maestro. Siempre un apóstata terminará evidenciando su basura, sacando lo peor de sí y afectando a las personas que han creído en él o a las que ha impactado. Isaías 57, 20 al 21 dice: pero los impíos son como el mar en tempestad, que no pueden estarse quietos. Sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, para los impíos. Está hablando del mismo fenómeno de Judas. Está hablando del mismo fenómeno de Judas Isaías.
Y más o menos para ilustrar el punto, quiero hablarles de tsunami. El término tsunami significa en el original, que es una lengua oriental, significa ola gigante. Y como un tsunami es una ola gigante y se lleva todo lo que está a su paso, así hará el falso maestro y el apóstata si tiene la oportunidad. Nadie puede discutir con ellos, nunca se equivocan, siempre tienen la razón, no aceptan la crítica, destruyen a quienes los cuestionan, son autoritativos, no traen paz a la comunidad, sino que son una tormenta. La gente que se les junta por miedo. Terminan entonces estas personas por acabar a su comunidad. Esa es su naturaleza, no se van a comportar de otra forma. Ellos no tienen humildad, no tienen templanza. En su furia destruyen. Pero eso que está escondido y que se mueve en ellos solapadamente, un día será evidente y los que lo siguen lastimosamente llevarán las consecuencias. Esos son los tsunamis que quieren atacar a la iglesia. Pero una verdadera iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán. En la verdadera iglesia, estas personas serán evidenciados, serán señalados y serán acusados y serán echados por el mismo Dios y serán condenados. Entonces, mis hermanos, ya terminando el día de hoy, llegamos a la última de las expresiones con las que se habla en la carta de Judas. Y dice, estrellas errantes, estrellas errantes. El término errante también se puede hablar de fugaces. Cuando se habla de estrellas errantes, mis hermanos, son estrellas que no tienen una órbita fija. Y tengo que decirles algo, mis hermanos, la mayoría de estrellas, las estrellas en general, tienen una órbita fija. Esto es importante que lo tengamos en cuenta. Y las estrellas, por tener una órbita fija, sirven aún de guía. Por eso hay muchos navegantes que siguen las estrellas, porque las estrellas no andan errantes, las estrellas tienen una posición y tienen un lugar fijo donde estar, mientras que las estrellas fugaces son estrellas inestables y que son estrellas que tienden a desaparecer porque finalmente explotan. Entonces, estas estrellas pueden guiar. Las estrellas que son las estrellas fijas, las estrellas estables, pueden guiar. Pero una estrella fugaz no sirve para guiar. El creyente se parece a una estrella estable. Tenemos una órbita fija. Nuestra brújula, mis hermanos, en nuestra vida es Cristo. El pastor que nos guía es nuestro Dios. Aún por torpes que seamos, nunca nos apartaremos del camino de la santidad. Todo lo que hace el creyente entonces es en función de llegar al lugar que anhela estar, que es el cielo. Es decir, no solamente tenemos una brújula que es Dios, sino que tenemos un destino claro y seguro, que es la presencia de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Pero estos apóstatas y estos falsos maestros no pueden ni quieren ser guiados por nadie. No tienen un camino estable. Y por no tener un camino estable, ellos mismos no son estables. Y si ellos mismos no son estables, no pueden ofrecer estabilidad a otras personas. Son estrellas que tienden a desaparecer, no tienen prioridades claras, cambian de dirección fácilmente. Son los que un día deciden una cosa y al otro día deciden otra. Son personas que le muestran 10,000 caminos a su congregación y lo que hacen es confundirlos. No son constantes, no son coherentes. Y por esa razón son de no confiar, son de no confiar. Mis hermanos, el día de hoy ha sido tremendo este estudio. Termina el verso 13 diciendo lo siguiente: para los cuales está reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas. Esta consecuencia es directamente de las estrellas errantes, a las cuales está reservada la oscuridad y las tinieblas. Entonces, el texto del día de hoy termina como comenzamos el de la semana pasada. La semana pasada hablábamos de 3 ejemplos, mis hermanos. De 3 ejemplos que nos hablaban históricamente de que Dios había juzgado a los desobedientes y que Dios sigue juzgando hasta el día de hoy
la desobediencia, la rebeldía, la inmoralidad y todas estas clases de manifestaciones. También hablábamos con un ay diciendo, ay de aquel que menosprecia la gracia de Dios. En su momento los 3 ejemplos fueron la desobediencia del pueblo de Israel, los ángeles caídos y los hombres que habitaban Sodoma. Las personas, los habitantes de Sodoma. Pues el día de hoy, mis hermanos, sencillamente, como que recibamos el consejo que por inspiración divina y por revelación escribió Judas.